Bueno, ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos esta mañana a un webinar más que organizamos desde ABEP. Hoy vamos a tratar el tema de novedades en materia laboral, actualización salarial, asistencia, absentismo y prevención de riesgos laborales. El motivo fundamental de la organización de este webinar era presentaros el estudio que hemos realizado dentro de la línea de ayudas de la Consejería de Educación, Cultura, Universidad y Empleo en materia de prevención de riesgos laborales, en particular por un caso que se dio entre algún asociado y que generó pues un tanto preocupación y que nos importó realizar un estudio más allá sobre la prevención y control de la exposición de agentes químicos, cancerígenos, mutágenos y reprotóxicos en los procesos de transformación de plásticos, puesto que se había dado caso particular en un proceso de purga de cierto material de la liberación de una cierta sustancia y esto desató la preocupación de los servicios de prevención y también de las autoridades en materia laboral sobre la identificación de un proceso como generador de una sustancia que implicaba una serie de medidas de prevención de riesgos laborales. Eso nos ha llevado a hacer este estudio. Hoy hemos querido presentaros las conclusiones de este estudio y con ello también hemos decidido ampliar el concepto de la jornada y hablaros de un par de temas de especial actualidad, como han sido la actualización de tablas salariales en nuestro convenio conectivo, ahora con la publicación del IPC de cierre del ejercicio 2025 y, por tanto, de la aplicación de lo que son las revisiones y las cláusulas económicas para 2026. Para ello, Perfecto, sí, tendremos es con nosotros interesante. a Ana Martínez, de la firma CGB, que nos contará un poco, negociador de nuestro convenio colectivo, como sabéis, y que son nuestros referentes a la hora de hacer consultas en materia laboral. Seguidamente hablaremos sobre absentismo. Bueno, Ana también nos dará unas pequeñas pinceladas sobre el tema de control de asistencia, un poco para decirnos que poca novedad hay, pero será importante que lo comentemos. Hablaremos también sobre el tema de absentismo. Contamos para ello con la presencia de María Dabcheva, de la firma Umivale. Hicieron un estudio sobre absentismo. Sabéis que el absentismo está siendo también un especial foco de atención para nosotros en el tema tanto de convenio colectivo como de relaciones laborales en general, porque es una preocupación. El año pasado hicimos un estudio sobre absentismo y las cifras que arrojaron en nuestro sector por encima del 12%, desde luego era lo suficientemente alarmante como para pensar que estamos por encima de las cifras incluso de otros sectores industriales y por encima de la cifra a nivel nacional, lo cual pues nos ha alarmado especialmente. Este año en el convenio colectivo se ha abierto una línea de trabajo con los sindicatos, particularmente en materia de absentismo, y va a ser un tema presente para nosotros y que Es vamos a nueva, está tratar. conectado. Sigo silenciando, perdóname, Casanova, te voy silenciando para no activar el vídeo y interferir en el audio, ¿vale? Y finalizaremos con la presentación del estudio realizado en materia de prevención de riesgos laborales. Ahora, sin más, no me entretengo de comienzo. Estaremos en una jornada que nos durará aproximadamente hora y media. Podéis ir evacuando preguntas en el chat, así como al finalizar la sesión de cada ponencia, pues daremos un pequeño intervalo. Aquellos Puedes que queráis hacer intentarlo. preguntas, será importante que vayáis indicándolas en el chat para que yo las reserve después. Además, hemos recabado algunas preguntas que nos habéis hecho y que yo, a través de la inscripción, y que yo iré evacuando a medida que pasen los ponentes. Y ahora, sin más, Ana, the floor is yours. Buenos días, soy Ana Martínez de TGB. Bueno, mi presentación va a ser muy cortita porque realmente el grueso que hubiese podido ser bueno, de esta presentación hubiese sido el registro de la jornada y como de momento, el registro digital. Como de momento no tenemos ninguna novedad al respecto, pues nada, estamos en un poco las mismas a ver si comparto la publicación. Vale, estamos en las mismas que otros años, vamos, en webinars anteriores. Bueno, entonces, como principal motivo de este webinar, creo que se ve la presentación, ¿verdad? ¿Me Sí, oís? sí, se ve perfecto. Vale, vale.
Vale, perfecto. Vale, bueno, lo comparto así en PDF, es muy cortita. Nada, principalmente, bueno, recordaros que el pasado mes de diciembre, el 16 de diciembre, se firmó la publicación completa de todo el texto del convenio, con las novedades que en él aparecen y las adaptaciones legislativas que se han realizado en su texto, con vigencia hasta el año 2027. En dicha publicación del convenio colectivo se publicaron y se negociaron ya los incrementos salariales de estos próximos 3 años, 25, 26 y 27, y en ellas, en esa publicación aparecían las tablas salariales del 2025. La publicación, pese a lo rápido, todo lo rápido que lo enviamos, no se ha realizado hasta el 11 de febrero de este mes. Y un poco a modo de recordatorio para aquellas personas que todavía no han actualizado o no han actualizado, sí, pero a lo mejor no han pagado estos atrasos, entre comillas, del 2025, que sepan simplemente que desde la publicación, que fue el día 11 de febrero, hay 2 meses para poder abonar las diferencias salariales que derivan de las tablas anteriores a la aplicación del 2025, es decir, esto sería hasta el 11 de abril del 2026. Con ello implica que existiría una nómina de atrasos por el devengo de estos incrementos que no se han abonado durante el 2025, entre enero y diciembre del 2025. eh, que el incremento pactado para este año fue finalmente del 3%, y que, bueno, que a la vista de la publicación además del IPC cerrado interanual a este mismo año, el 2025, se ha quedado en un 2,9. Bueno, la verdad es que nos hemos quedado bastante cerquita de este IPC. ¿Qué implica además la publicación del IPC? Pues el IPC siempre lo utilizamos a los efectos de poder ajustar, digamos, los incrementos, el valor de la vida, ¿no? Con los incrementos pactados. Entonces, las tablas del 2026 se negociaron, bueno, se firmaron, pese a que el incremento del 2% ya ha sido negociado en la firma completa del convenio, que es el 2%, el 3% para el 2025, 2% para el 26, 2% para el 2027. Este incremento no se aplica hasta que no conocemos el IPC del año anterior, ¿no? No tenemos esa referencia. ¿Por qué? Porque sabéis que en el articulado del convenio siempre tenemos estos ajustes que para estos 3 años de vigencia va a ser del más 1%. Entonces, conocido el IPC del 2025 y habiendo sido del 2,9%, ello ha supuesto que no nos hemos quedado por o sea, la diferencia del 3%, el 3% abonado es superior a ese 2,9%, por lo tanto, no hay actualización de esas tablas y está ajustado, con lo cual aplicamos directamente el 2% sobre las tablas del 2025. ¿Qué significa? Que las tablas de provisionales que fueron del 2025 al final se han convertido en definitivas y hemos aplicado un 2% directamente sobre esas tablas definitivas. Lanzamos a publicación de forma inmediata las tablas del 2026 y ha sido ahora, en el 20 de febrero, nada, hace 4 días, cuando se han publicado definitivamente las tablas. Para esta publicación, para estas tablas, se ha concedido un plazo de un mes desde la publicación, es decir, hasta el 20 de marzo, para su aplicación. La consecuencia de aplicarlo más tarde simplemente es que se generará una nómina de atrasos con su correspondiente cotización eh, durante, bueno, de los meses que no se hayan abonado con anterioridad, ¿vale? Es decir, si abonamos en marzo del 2026, empezamos a abonar las tablas del 2026, se generan simplemente unos atrasos de enero y de febrero, pues por el efecto del tiempo. Como os decía, para los incrementos pactados fueron el 3, el 2 y el 2 para el 2027, con esa diferencia Ha venido muy bien por de algunas organizaciones y Vale, y bueno, y el salario mínimo del convenio a efectos nuestros, pues es el del grupo 1. Respecto de la jornada laboral, el registro de la jornada laboral digital, no hay nada, no hay ninguna novedad. Se prevé que para el 2026 sí que se ha publicado esta obligatoriedad de hacerlo de forma digital. Entiendo que la industria transformadora en sí, en su mayoría, tendréis ya un registro digitalizado, si bien debe reunir ciertos requisitos como son un acceso remoto e inmediato por parte de la inspección, un registro más detallado de la entrada, la salida, las pausas y todas las horas, su conservación durante 4 años, que esto ya existía, y bueno, y sanciones por cada trabajador afectado que no serían pequeñas en caso de incumplimiento. Y simplemente quería remarcar también que se ha publicado, en principio, entre comillas, de forma provisional, ahora sí con expectativas de definitivo, el salario mínimo, que en principio nuestro convenio
no afecta, pero simplemente como detalle. Y por mi parte, nada más. Si hay alguna consulta, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Ana, que por cierto, en la confianza que nos otorga vernos, no te he presentado. Ana es socia directora del Departamento Laboral de CGB, diplomada en Relaciones Laborales y graduada social por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia. Era meritorio, Ana. Preguntas, porque ya Pues no eso, es yo creo que la... la mayoría me conocen. Exacto. Había habido unas cuantas preguntas al margen de que por el chat de momento no he visto nada, pero habían hecho algunas preguntas anticipadamente. Algunas eran simplemente titulares, actualización salarial y obligaciones de control de asistencia, pues bueno, es un poco lo que hemos contado, ¿vale? Nos preguntaba por la cláusula de no absorción. Ana, Ujú. ay, perdona, que se va a veces la... Así, en general. Sí, Hola. Vale. En general. Claro, a ver, tenemos una cláusula de garantías salariales en el convenio colectivo, realmente que es creo que es el artículo número 6. No me acuerdo de memoria, me parece que sí. Sí que es verdad que, a ver, es que quiero decir, es un tema muy genérico como para que la consulta está lanzada como está lanzada. Es decir, tiene ya, muchos matices, porque vale. depende de la forma de aplicación de cada empresa, de la costumbre que cada una se tenga o de la relación, la habitualidad que se haya tenido, si se absorbe o no se absorbe determinadas cuantías. Es verdad que tenemos cierta, o sea, tenemos esa cláusula de no absorción y compensación de garantías salariales en el artículo 6 de nuestro convenio, pero también es cierto que, aunque la interpretación más restrictiva sería aplicar sobre todo los conceptos salariales, los incrementos que se pactan en el convenio. Es verdad que hubo una consulta de la comisión paritaria donde, bueno, esta compensación-absorción, digamos que los conceptos son sobre los que son convencionales, que los otros, por tanto, al menos si no se, o sea, es como una especie de absorción, pero vamos, que es un tema muy delicado, muy concreto como para hablar de cada peculiaridad de Analizarlo. la empresa en concreto. Entonces, yo a quien lo haya preguntado a nivel genérico, le dirijo a que estoy a total disposición a estudiar el caso concreto. Perfecto. De igual manera, también hay una consulta que nos ha llegado sobre permisos de maternidad, paternidad, si se pueden ejecutar de forma injusta para la empresa. En fin, consultas de tipo laboral, no dudéis en remitírnoslo, en dirigírselo directamente a CGB o a través de nosotros, pero son consultas pues, del ámbito laboral que hoy pretendíamos centrar el tema más en lo que era revisión salarial, más que en consultas de interpretación del convenio, pero encontrarnos a vuestra disposición. Sí que nos han hecho una pregunta, Ana, que te paso a leer. Alguien nos comenta, he leído en prensa, en El Economista, la siguiente noticia. Las empresas ya empiezan a reducir los sueldos de trabajadores que están de baja por enfermedad. Me gustaría que se abordase esta cuestión. ¿Alguna idea al respecto? A reducir los salarios por enfermedad. Trabajadores que están de baja por enfermedad. Ninguna noticia contrastada por nuestra parte. Fenomenal. También nos decía, leí en prensa que la AIREF propone más control de la seguridad social ante el aumento de las bajas médicas. Ya sabemos que este es un problema, motivo por el cual hoy vamos a hablar de absentismo. También nos plantea De abordar hecho, esta cuestión y su interpretación. Vamos a verlo más desde el plano del absentismo. sí, a ver, sé que se ha abierto un diálogo social tripartito entre patronales, gobierno y sindicatos Mm. para abordar un poco el tema de absentismo, sobre todo de incapacidades, su motivación, ¿no? Y ver qué remedios se ponen, imagino, entiendo, ¿eh? Como Sí, luego compensación. lo podríamos comentar más en detalle si os parece. Que voy a Encantada tocar de hacerlo. justo estos puntos. Fenomenal. Em, Javier González, nos hacías una pregunta, no tiene que ver con actualización salarial, sí con negociación sí que con convenio, con interpretación de convenio. Te invito igualmente, si te parece, a que nos dirijas la consulta por escrito y sin duda lo gestionaremos a través del despacho de CGB, ¿vale? Pues ahora sí, muchas gracias, Ana, por tu intervención. Gracias. Os adelanto, aunque lo sabéis los que habitualmente participéis en estas sesiones, tanto las presentaciones como la grabación del vídeo que estamos llevando a cabo durante esta sesión, la compartiremos con vosotros al finalizar la sesión en el correo de agradecimiento de asistencia. ¿Vale? Y pasamos ahora sí contigo.
María Dacheva. María es doctora en Psicología y Recursos Humanos por la Universidad de Valencia, cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la investigación, de calidad de trabajo, salud, bienestar laboral. Actualmente es responsable de investigación de absentismo y salud laboral en la mutua Umivale Activa y es una de los autores del libro Estudio Socioeconómico de la Evolución de la Incapacidad Temporal y la Siniestralidad en España. Perdón, no del libro, del estudio, ¿vale? María, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por contarnos un poco las conclusiones de este interesante estudio, que os digo, para nosotros es un poco el seguir hablando sobre absentismo y mejores prácticas, gestión, acciones a llevar a cabo dentro de las posibilidades que tenemos en la empresa. Gracias, María. Buenos días, muchísimas gracias antes de nada a todos que estáis aquí conectados con nosotros, a María José, a Cristina por la invitación y por la organización de esta jornada, que vamos a tocar, como hemos dicho, un tema muy de gran actualidad, ¿no? El absentismo laboral. Específicamente me voy a centrar en la parte del absentismo por incapacidad temporal, que la verdad es que es la mayor parte, más del 70%, ¿no?, del absentismo laboral se debe a bajas por motivos de salud, la incapacidad temporal. Perfecto, pues yo creo que estáis viendo la pantalla y como estaba diciendo, estamos ante un contexto donde vemos titulares como estos todos los días. Absentismo laboral, más de 1,5 millones de españoles que no acuden a su puesto de trabajo por baja médica. Estamos liderando el absentismo laboral en Europa. Cada vez más tenemos este tema también en la agenda de no solamente en las negociaciones colectivas, pero también a nivel institucional, a nivel administrativo, ¿no? Es un tema que ocupa y también preocupa, ¿no? Al final es un problemón que tenemos hoy en día. El recién estudio de la IREF también lo confirma. La Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal denuncia una deficiencia estructural de la gestión de estas bajas en España, ¿no? Advierte de unas prolongaciones, de unas duraciones muy largas, advierte de que es un problema para el Estado, no solamente para las empresas, para los trabajadores, pero también es un problema del sistema y del Estado. Nosotros en Umivale Activa llevamos más de 25 años investigando el fenómeno del absentismo por IT. Lo que podéis observar también en esta gráfica es la relación entre el paro y el absentismo por IT. Las varas es la evolución del paro y la línea roja es el absentismo por IT. Tenemos una relación negativa, relación inversa. Es decir, cuando la economía le va bien, pues no tenemos, es decir, tenemos más absentismo. Cuando tenemos menos desempleo, menos niveles de paro, tenemos más absentismo. Eso se puede observar también con la crisis económica, pues cuando teníamos unos altos niveles de paro sobre los años, pues a partir de 2008 hasta 2013, pues ahí es donde teníamos los menores niveles del absentismo. Sin embargo, una vez salido de las crisis, pues hemos observado un aumento, una evolución creciente del absentismo por IT, que ha sido también agravado por la pandemia de COVID-19. Pero al final también vemos que no es solamente la pandemia, pero sí que hemos tenido unos incrementos brutales. Hemos empezado también con un análisis cualitativo en los años 2018 y 2020. Hemos publicado 4 informes centrados en los focus groups de diferentes actores que están involucrados en esta gestión de la IT y que también os invito a leer en más detalle en nuestra página web. Son de uso público, de acceso abierto, estos estudios cualitativos. Pero la verdad es que después de estos estudios cualitativos, los que nos motivó es de realmente divulgar y desglosar el dato de manera cuantitativa, qué es lo que está pasando con el absentismo por IT. Y estos estudios fueron, la verdad, la motivación de empezar un estudio de análisis cuantitativo de las ausencias por IT en profundidad, que es lo que vamos a hablar hoy. Este estudio fue presentado en el Consejo Económico y Social el junio de 2025
También lo podéis ver tanto el informe completo como algunas píldoras que hemos ido publicando en nuestra página web. Se trata de la evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad en España. Es un análisis pionero porque hemos podido analizar todas las bajas laborales en España en un periodo de 2016 y 2023. Se trata de todo este universo de procesos, más de 60 millones de procesos de baja, de incapacidad temporal. No se trata de una muestra, como sabéis que hay muchísimos estudios que se centran en una muestra, pero aquí hemos podido acceder, gracias a la colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IVIE, hemos podido acceder a la sala segura de la Seguridad Social y analizar estos microdatos de todos los procesos de baja por incapacidad temporal. Y además hemos podido incluso cruzar algunas variables importantes con la muestra continua de vida laboral, con el objetivo, evidentemente, para analizar la evolución del absentismo por IT. Y actualmente estamos continuando la colaboración analizando datos de 2024. Así que podéis estar atentos porque vamos a ir saliendo con más noticias y con más análisis sobre qué es lo que está pasando realmente con el absentismo laboral en España. Voy a repasar las conclusiones de este estudio. Y en primer lugar, lo que hemos visto es que estamos liderando el absentismo por IT en Europa, como podéis ver aquí en este gráfico. Y por tanto, podemos decir que también en el mundo. Y eso no es todo, no solamente que estamos encabezando el ranking, pero también empeoramos 4,6 veces más que la media europea. Esa comparativa también la confirman estudios como del Banco de España, la OECD, que de hecho hemos estado colaborando en sus estudios sobre el absentismo y han tomado como base nuestro estudio para poder divulgar más en profundidad en sus estudios económicos de este gasto por IT en España. Y de hecho la OECD también en su estudio económico y el informe económico final de España se centra en el problema del absentismo, porque esto lo que está pasando evidentemente perjudica muchísimo a la competitividad, a la productividad de nuestras empresas y de nuestro país. La gran pregunta es ¿por qué el absentismo por IT ha crecido tanto en España? Sabemos que el absentismo es un fenómeno multicausal en el que afectan muchísimos factores, pero lo que sí que estamos viendo es que en el peor periodo de 2018, o sea, antes de la pandemia, y 2023, hemos crecido un 36%. Ahora, con los últimos datos que hemos analizado, en 2024 nos estamos alcanzando los niveles de casi 6% del absentismo por incapacidad temporal en España, concretamente 5,94%. La pregunta que también estamos haciendo es que si realmente este incremento lo justifica el sector, la penosidad o la precariedad. Y nuestra respuesta es no, porque el incremento es generalizado y ocurre en todos los sectores. También vamos a ver luego que en todos los sectores y también todos los territorios de España. Podéis ver que hay sectores que tienen absentismo por IT casi al 9%. Actividades administrativas y servicios auxiliares, actividades sanitarias, el transporte, no son uno de los sectores con mayor dato del absentismo por IT. Pero también es cierto que sectores como construcción y agricultura que no tienen aire acondicionado y que se caracterizan como sectores con mayor precariedad, son por debajo de la media del absentismo por IT. En nuestro caso, el sector de la industria, hemos tenido también un incremento de 37%. Y si nos centramos en el SENAE 22 de la fabricación de productos de plástico, pues vemos que el incremento ha sido de 45%. Hemos pasado de 4,3 al 6,2% de absentismo por IT en este sector. ¿Qué pasa con el territorio? Pues tampoco lo justifica este incremento porque se produce en todas las comunidades autónomas. En la Comunidad Valenciana tenemos un incremento de 40% de absentismo por IT. Estas jornadas perdidas realmente equivalen a un coste de 5% del PIB valenciano, que son 7.000 millones de euros. También si profundizamos a nivel de provincias, vemos que hay diferencias, ¿no?
Em, Podemos ver que en la Comunidad Valenciana, pues Alicante tiene el mejor dato, luego va a Castellón y por último el 5,54% de absentismo en la provincia de Valencia. Lo que sí que llama la atención es que tenemos provincias como Jaén, que tienen 4% de absentismo, pero luego otros en el norte de España, como Vizcaya, de 8% del absentismo, ¿no? Cuando la media de España es 5,58% de absentismo por IT. El territorio no justifica el incremento, pero sí que es verdad que agrava o suaviza la tasa sectorial. Lo que hemos hecho es replicar este mapa de provincias de España en diferentes sectores para ver si hay algún patrón. Y podemos ver que pues, en la mayoría de los sectores este patrón de provincias de pues, noroeste de España siguen teniendo el dato más elevado de absentismo y otros, por ejemplo, en la parte del sur, pues un absentismo menor. Si vemos la parte de sector comercio, pues vemos que en la Comunidad Valenciana pues vamos un poco mal. Castellón y Valencia tienen datos de absentismo por encima de la media. La sanidad, fijaos que el dato que es 7% de media. Aquí en la Comunidad Valenciana por provincia estamos un poco mejor, por debajo de la media, pero tampoco es un dato muy para felicitarnos, ¿no? O sea, Valencia, fijaos que es un dato de 7%. Lo que respecta al sector industria, aquí tenemos industria de cualquier tipo, podemos ver que pues, la provincia de Valencia tiene un dato de absentismo por encima de la media de España, con 5,74. Entonces, el factor territorio sí que influye muchísimo a la hora de ¿no? calcular y de tener este nivel de absentismo. Y si nos fijamos a las variables del propio trabajador, ¿no? Como es la edad y el género, ¿eso lo puede justificar el incremento? Pues tampoco, porque al final vemos este incremento del absentismo por IT en todos los grupos de edad, tanto en hombres como en mujeres. Sí que es cierto que el incremento está más marcado entre las mujeres jóvenes, que podéis ver 50%, 46% de incremento entre edad de 20 y 30 años de las mujeres, pero es un incremento que es generalizado para todos los grupos de edad. A mayor edad tenemos mayor absentismo y esto se debe a la lógica de la duración, porque las personas mayores tienen unas bajas de mayor duración. Lo que sí que es interesante que últimamente está pasando es que tenemos una mayor incidencia en número de bajas nuevas entre las personas trabajadoras más jóvenes, pero lo que pasa es que tienen unas bajas de más corta duración, ¿no? Y por eso el dato del absentismo también es menor, pero es preocupante esta alta incidencia que estamos observando entre los jóvenes, ¿no? Trabajadores, y me imagino que esto también sea una realidad, ¿no? En todas vuestras empresas. Entonces hemos visto que tampoco el sector, el género ni la edad justifica este incremento porque empeora todo en todas las variables. Nuestro estudio lo que sí que está observando es que hay 3 ejes que tienen un comportamiento dispar y que nos pueden explicar el incremento del absentismo por IT. Y vamos a hablar sobre las patologías, la duración de los procesos y los DNIs de los pacientes. En primer lugar, tenemos el crecimiento del absentismo realmente lo concentran 2 patologías, que son patologías más difícilmente objetivables. Hablamos de algias y de los problemas de salud mental. Algias, hablo de dolores musculoesqueléticos, ¿no? Lumbalgias, cervicalgias, por ejemplo. Fijaos que pues aquí en la parte azul tenemos las algias y en parte naranja tenemos la salud mental. Pues estas 2 patologías realmente concentran la mitad del absentismo en 2023, pero también explican 2/3 del incremento del absentismo en los últimos 6 años. Otras patologías más graves como oncología y cardiovascular no han incrementado tanto en el absentismo. Y si nos fijamos más en detalle en el sector de industria, pues podemos observar que tenemos una tendencia parecida. El absentismo por salud mental ha incrementado un 86% y de algias 45%. Estas 2 patologías explican la mitad del absentismo
que se está produciendo en el sector de industria y 65% del propio incremento del absentismo. La segunda, digamos, el segundo aspecto que tenemos que tenerlo en cuenta son las duraciones. Aquí tenemos, por una parte, un incremento de las bajas de corta duración de menos de 15 días, como podéis ver, que son la mayoría de los procesos, unos 70% de los procesos, pero también los procesos de larga duración de más de un año, que se han más de duplicado en los últimos años. Aunque son pocos, en relativo, ¿no? Tenemos unos 2% de los procesos son de larga duración de más de un año, pero representan casi la mitad de los días perdidos de este absentismo, ¿no? Y han sufrido un incremento de 73%. El problema lo tenemos, la verdad, en las duraciones de larga duración, las bajas con más de 365 días, que aquí tenemos que destacar que también el control de estas bajas está en el INS, no en las mutuas. El control de la gestión, ¿no? Para dar el poder y la competencia de darle el alta está en manos de la INS. Curiosamente también las dos patologías que hemos comentado anteriormente se concentran también las bajas de larga duración. Las algias tienen la mayor prevalencia y el mayor incremento en procesos de salud mental, pero estamos hablando de bajas de más de un año, que tenemos un incremento de prevalencia de más de 146% de bajas de más de un año por problemas de salud mental. Eso sí que es grave porque significa, pues, evidentemente que hay personas que no van a trabajar de más de un año. Y estos son bajas activas que todavía no se han resolucionado. El tercer aspecto que es muy importante también es la parte de las personas que han repetido y que han tenido más de dos o más bajas en un periodo de 12 meses. Y esto realmente es una de las novedades del estudio. Mostramos que estas personas repetidoras son solamente 16,6% de la población trabajadora, pero que concentran 70% de las bajas y 65% de los días perdidos en total del absentismo por IT. Y por lo tanto podemos decir que las personas que han repetido justifican todo el crecimiento de la incidencia y también de la ausencia que estamos viendo en la incapacidad temporal. ¿Cómo vamos por sectores en términos de repetidores? Pues en todos los sectores, de nuevo, hemos tenido un incremento de personas que han repetido bajas. Fijaos en el sector sanitario, más de 78% del incremento, en las administraciones públicas también, en el sector de educación, que evidentemente aquí también es el sector público, ¿no? Aquí tenemos empresas tanto del sector público como del sector privado. Perdonad que me he ido. En la industria manufacturera también hemos tenido un incremento de las personas repetidoras de más de 43%, es decir, 19% de la población protegida en el sector industria es repetidora y tiene más de 2 bajas en un periodo de un año. Pero no se trata de recaídas, porque lo que nuestros análisis muestran es que se trata de más del 90% de las personas que han repetido por otro tipo de diagnóstico, por otro grupo patológico. No se trata de problema de recaída, ¿no? Sino que se está tratando de otro tipo de diagnóstico y la mayoría y la mayor probabilidad de repetir también se asocia a patologías como la salud mental y algias que, repito, son patologías de más difícil objetivación. Entonces hemos visto que en España estos 3 ejes explican el incremento, ¿no? Las patologías, la duración y las personas repetidoras. Y podemos también concluir que se trata no solamente de un problema de salud, pero también de un problema de ética y de problema de gestión de la incapacidad atemporal. Lo que nos lleva a preguntarnos en qué nos diferenciamos realmente de Europa, ¿no? Y esto no lo afirma el estudio, pero es una interpretación que también nosotros lo hacemos de manera más normativa. Es verdad es que nuestro ordenamiento jurídico no ha envejecido bien. Tras la crisis ya ha quedado bastante claro y en evidencia que hay una descoordinación entre los agentes implicados en la gestión de la IT. Y sobre todo, obvia el gran elefante que tenemos en la habitación. Obvia la picaresca y obvia el mal uso de la prestación de la IT. La normativa realmente en los últimos años ha
ha complicado aún más esta gestión, la gestión sanitaria, la gestión administrativa, el propio control y seguimiento de los procesos, de tal manera que ha favorecido, ¿no?, esta descoordinación y ineficiencia y mal uso, ¿no? Estamos ante un problema estructural, tal y como también lo indica el estudio del AIRE. El tema de los convenios colectivos pues tampoco han ayudado porque estamos ante un contexto donde más del 80% de los trabajadores se les complementa el salario en términos de IT por contingencia común. Lo que nos hace a preguntarnos si realmente es justo que ganen igual o más los que no van a trabajar que los que sí que van. Estamos ante un problema de Estado, como he dicho también en el principio. Entre todos estamos realmente matando la gallina de huevos de oro, que es el estado de bienestar que tenemos. Y por lo tanto es importante de hablar de soluciones de manera coordinada, cada uno haciendo nuestra parte para mejorar esta gestión de la incapacidad temporal, porque esto no es nada sostenible. El gasto de la IT es el segundo gasto tras las pensiones, ¿no?, de nuestro sistema de seguridad social. Y por lo tanto, hoy vamos a centrarnos un poco en qué es lo que pueden hacer, ¿no?, las empresas. Por nuestra parte, qué es lo que podemos hacer en la gestión del absentismo, aunque sabemos que el contexto no nos favorece de nada esta gestión, nos la complica, pero no hay que rendirnos, pero tenemos que ponernos ahí de manera, ¿no?, proactiva a intentar gestionar el absentismo. Pues en primer lugar, hay que tener claro que cada empresa necesita su estudio. No existen soluciones mágicas de gestión del absentismo. Lo que sí que se requiere es un análisis y diagnóstico detallado para poder realmente hacer un traje a medidas, ¿no?, para cada empresa. ¿Qué es lo que estamos haciendo también en Umivale Activa, ¿no?, acompañando a nuestras empresas mutualistas para favorecer esta gestión proactiva e integral tanto del absentismo como de la salud laboral? Contamos con unas mejoras prácticas en la gestión del absentismo. Hemos creado un catálogo de buenas prácticas, que es una herramienta para nuestras empresas mutualistas, que realmente contempla una recogida de buenas prácticas de más de 70 de diferentes sectores, de diferentes empresas de diferente tamaño, y que se centran en varias acciones, ¿no?, y áreas de actuación donde sí que podemos hacer algo y donde estas buenas prácticas han mostrado que se puede reducir el absentismo haciendo justamente, implementando justamente estas buenas prácticas y haciéndole seguimiento en conjunto con la mutua. Nosotros nuestras buenas prácticas y nuestro modelo en general de la gestión proactiva integral lo basamos en este modelo que se centra en 4 pilares principalmente. Vamos a hablar del pilar de la equidad en las relaciones laborales. En segundo lugar, también hablamos de una gestión proactiva de la salud laboral. Y en tercer lugar, hablamos de la gestión emocional. Y el cuarto pilar lo voy a dejar para después porque también es la base de cualquier acción en cualquier empresa. Vamos a ver ejemplos de cada uno de estos pilares que nosotros nos han servido y también a nuestras empresas mutualistas, y eso lo vemos en sus datos, que realmente todas las empresas que participan en este catálogo tienen datos de absentismo por debajo de la media de su sector. Pues cuando hablamos de una gestión proactiva de salud laboral, evidentemente hablamos de una prevención de riesgos laborales, ¿no? Pero hay que preguntarnos si se trata de una inversión o lo vemos como algo que hay que hacerlo y solamente hacemos lo justito y lo obligatorio. O sí que vamos un poco más allá y hacemos realmente una efectiva inversión para reducir la siniestralidad en nuestras empresas. Buenas prácticas como propias visitas de las instalaciones o los análisis de los accidentes de trabajo, que aquí también evidentemente es crucial el papel del mando intermedio en estos análisis, ¿no?, para poder redactar muy bien qué es lo que ha pasado y para poder analizar las causas de este accidente, ¿no? Y eso también trasladárnoslo en mutua y poder hacer un buen análisis, ¿no?, y recomendaciones para el futuro.
En segundo lugar, también tenemos el fomento de hábitos saludables, pues buenas prácticas donde realmente tenemos que incentivar la realización de los reconocimientos médicos, ¿no? Y esto lo demuestran nuestros estudios y empresas como Santander, donde a partir de los reconocimientos médicos se hacen estos análisis a nivel agregado y se pueden hacer actuaciones para combatir cualquier problema que tenemos en nuestra plantilla, ¿no? Todo basado en evidencia, poniendo el foco donde realmente tenemos la necesidad. Y esto, la vigilancia de la salud, ¿no? Y los informes nos lo pueden también indicar. A través de campañas de promoción de la salud. Nosotros en Umibal Activa tenemos nuestra, aparte de material de campañas de, por ejemplo, la seguridad vial o otro tipo de campañas, tenemos la Escuela de Salud, que es un programa también que acompaña tanto escuela de espalda como videos informativos y jornadas informativas para el bienestar emocional o el tema del sueño y cómo podemos conciliarlo mejor. Cualquier tipo de, ¿no? de promoción de algún hábito saludable nos puede venir bien, pero siempre y cuando esté relacionado con alguna necesidad, ¿no? real que hemos visto y que en nuestra empresa. Por ejemplo, si tenemos problemas digestivos o vemos que hay una mala nutrición, pues hay que hacer, evidentemente, talleres, por ejemplo, de escuela de nutrición, que también lo tenemos en Umibal Activa. Todo con el objetivo de, ¿no? Por ejemplo, fomentar la práctica deportiva, reducir el consumo del alcohol y tabaco, sea lo que sea el problema, ¿no? y la necesidad de nuestra empresa. Por otra parte, también tenemos los aspectos de la curación del accidente de trabajo y las enfermedades profesionales, como también la parte de acortar los plazos de contingencia común, donde aquí el papel y la colaboración con la mutua es también fundamental, ¿no? Donde prácticas que van hacia el interés sincero por las personas en incapacidad temporal. Mantener este contacto, ¿no? La llamada durante la baja, desde un enfoque positivo, no de control, pero de interés sincero, ¿no? Para poder conocer estas causas, la evolución y ver incluso la fecha prevista de alta, ¿no? El contacto con el empleado durante, pero también después de la IT, ¿no? Para poder facilitar esta reincorporación. Luego también, evidentemente, tenemos cada vez más buenas prácticas del propio psicólogos con servicios ajenos o incluso dentro en plantilla, en las empresas. Fisioterapeutas, nos puede venir muy bien para reducir las algias, que sabemos que es una de las causas principales, tanto como los problemas de salud mental, ¿no? Aquí el tema de psicólogo es súper importante. Todo con el interés, ¿no? sincero por la salud de las personas en el centro. Si nos movemos en la parte de la equidad de las relaciones laborales, pues aquí evidentemente podemos hablar de lo que no se mide, no se puede gestionar ni mejorar, entonces la parte de control es importante, ¿no? Pero desde un punto de vista que hay que fijar las reglas de juego claras y consistentes en nuestra empresa y valorar a las personas, cada uno, ¿no? por su aportación y por su esfuerzo. Por lo tanto, aquí la parte de la gestión de las personas que han repetido mucho las bajas tiene que tener su peso, ¿no? De tal manera que hay que analizar y gestionar estas reincidencias preguntándonos el porqué de las personas que repiten bajas. Si se trata de problema de salud o realmente se trata de algún problema preventivo o incluso también se puede tratar de un problema de actitud y compromiso, ¿no? Falta de motivación, problema de conciliación, puede ser. Hay que ver qué es detrás de esta repetición. ¿Qué está detrás de esta repetición? Aquí el mando intermedio también tiene un papel fundamental, tanto como el departamento, ¿no? de recursos humanos. Si se trata de problemas de salud, pues intentar ayudar, ¿no? Curar y prevenir. Si se trata de problema preventivo, pues corregir a través de la formación, incluso en casos si hace falta la sanción. Y por último, si se trata de problema de actitud y compromiso, pues intentar resolverlo, ¿no? En la parte de gestión de los repetidores, evidentemente que es importante de tener el coraje, ¿no? para tomar decisiones. Y, por ejemplo, hemos comentado antes, es modulable el complemento de IT, ¿no? en las empresas. Se pueden sancionar comportamientos no deseados, ¿no? Todo esto con la idea de crear esta equidad y justicia en las organizaciones para poder realmente decir que les debe ir mejor a los que más aporten, ¿no?
y para poder cultivar una relación ganar-ganar que garantice la sostenibilidad de la propia empresa. En el pilar de la gestión emocional hablamos de varias áreas de recursos humanos, donde en primer lugar también tenemos que mirar la parte del proceso de selección. Realmente estamos seleccionando perfiles que encajan a nuestras necesidades, a nuestra cultura, que hay este fit, ¿no? Este ajuste entre persona y organización. Pues una buena práctica es el test psicométrico, por ejemplo, en la selección, creando un perfil de trabajador de dimensiones de personalidad que sabemos que son ideales para nuestras empresas y hacer la selección según esto. Dar esta formación e información necesaria a nuestros trabajadores, incluso sobre el tema del absentismo, ¿no? Cómo estamos percibiendo el absentismo de nuestra empresa, cuáles son las normas, cuáles son las reglas, ¿no? del juego, claras y conocidas. Evidentemente, ahora mismo no es obligatorio entregar el parte médico, pero sí que es obligatorio informar que uno está de baja. Y eso no sé hasta qué punto está claro en las organizaciones, ¿no? Esta información hay que bajarla, hay que trasladarla a nuestros trabajadores. Formación psicosocial también, por el tema de los riesgos psicosociales, esto también lo hemos visto en muchas empresas. La calidad laboral, desde luego, buenas prácticas que pueden facilitar la flexibilidad de la jornada, si se trata de digitalización de cambios de turno, apoyándonos en la tecnología que nos puede ayudar a fomentar esta conciliación, organización y autonomía, que evidentemente favorece la calidad laboral. El tema de retribución y beneficios, pues siempre y cuando están también basados en la necesidad de los trabajadores, estudios de clima laboral, talleres de absentismo, como hemos comentado. Todo esto fomentándolo con una cercanía, ¿no? de la propia dirección y desde un punto de vista de liderazgo participativo con el fin de crear estas políticas de compromiso, ¿no? que queremos fomentar. Y el último pilar que os comenté al final es el compromiso de la propia dirección general. Ninguna de estas acciones será posible sin el compromiso real de incluir el absentismo en el cuadro de mando, de incluir el absentismo como un tema central en la estrategia de las personas y en la estrategia de la empresa. Salud y absentismo no son responsabilidad exclusiva de la dirección de personas. Es responsabilidad de todos y evidentemente aquí el papel fundamental de los mandos intermedios. Y para ello hay que formarles, hay que darle información y pues competencias para poder ejercer ese tipo de gestión. El equilibrio entre todos estos pilares es la clave para poder gestionar de manera proactiva e integral. No hay que olvidar que el absentismo mide el nivel de salud laboral, pero también mide el nivel del compromiso de las personas con el proyecto de su empresa. Así que os invito a analizar, investigar las necesidades de vuestras empresas, ¿no? Para poder realmente crear estos planes de acción de manera proactiva e integral. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, estamos aquí a vuestra disposición. Muchísimas gracias, María. Bueno, somos bastantes hoy en el webinar, pero os animo un poco a que utilicéis el chat para evacuar consultas. Y bueno, creo que has hablado de ello. Habíamos hecho una pregunta previamente en la que se había comentado sobre esta nota de prensa de la ARIEF que propone más control de la seguridad social ante el aumento de las bajas médicas. Quizás no sé si podías profundizar un poquito, María, tu experiencia respecto al posicionamiento que hace la Seguridad Social cuando si habéis tenido oportunidad de trasladar las conclusiones de este estudio no solo a los... Ay, perdón, que no había activado mi cámara. No solo al ámbito empresarial, sino también al ámbito institucional, a los responsables desde el otro lado, desde la Seguridad Social. Claro, de hecho nosotros hemos hecho y hemos organizado y hemos participado en más de 76 jornadas específicas sobre este asunto, de trasladar las conclusiones y hacer divulgación de estas conclusiones. Y como he comentado previamente, a raíz de esta colaboración que hemos tenido tanto con la patronal, con los propios sindicatos y con el INS,
pues se han movido proyectos y hemos estado involucrados también en el proyecto de la propia IREF, con el estudio que ha hecho la propia IREF, con el estudio que ha hecho la OSD. No sé si conocéis también que hay una propuesta, ¿no?, de esta reincorporación progresiva que se ha dado como un borrador propuesta en la mesa de diálogo social sobre la reincorporación progresiva como una herramienta que podría implementarse en bajas de, pues, por ejemplo, oncológicas, de tal manera de que una vez tengamos el alta, pues la persona se puede reincorporar con una reducción de la jornada, pero eso es una vez tengamos el alta, no es que vamos a adelantarlo, ¿no? Este proyecto también hemos estado ahí invitados para participar en ello y hemos incluso valorado otros ejemplos de otros países como Austria que está implementando ese tipo de proyecto, pero todavía nada está oficializado. Esto es una parte del proyecto de la mesa de diálogo social. Hemos estado en el INS en julio presentando justamente las conclusiones de nuestro estudio. Hemos estado con todos los agentes involucrados en la gestión de la IT. Y podemos decir que ahora más que nunca se está hablando del tema y se están promoviendo acciones como, por ejemplo, que la inspección va a adelantar, ¿no? O sea, que el INS va a adelantar las inspecciones antes de 365 días para poder ver qué es lo que está pasando con estos casos, con estas bajas que duran tanto. Más que nunca también vemos una colaboración, pues, con diferentes asociaciones de empresas que se interesan, ¿no?, por esta temática y pues alarman un poco, ¿no?, también piden ayuda y alarman sobre esta gravedad del propio asunto, ¿no?, del absentismo laboral, porque nos afecta a todos, tanto a los trabajadores como a las empresas, como pues el INS, ¿no? Se ha hablado de un observatorio, ¿no?, de control, de una mejora, control y seguimiento de la incapacidad temporal, que no es algo nuevo. De hecho, esta propuesta ha sido elevada en 2024, pero ya más de un año que no se ha implementado, ¿no?, que se supone que va a favorecer, ¿no?, esta gestión y digamos, compartir la información, ¿no?, y los datos entre todos los agentes implicados, porque lo que ahora mismo estamos teniendo es, pues, las entidades que gestionan el pago, el INS, las mutuas, no son las entidades que dan la baja, en este caso son en contingencia común, es el propio servicio, ¿no?, público de salud, el médico de atención primaria, que además ahí tenemos las diferentes comunidades autónomas, ¿no?, que tienen cada uno un poco diferente manera de gestión. Y eso evidentemente también influye, como hemos visto en los datos del mapa este de provincias por absentismo, que tenemos diferente manera de gestión y tenemos que estar un poco más coordinados en ese sentido, ¿no?, de hacer este seguimiento, ¿no?, curar rápido con cuanto se pueda, ¿no?, con la ayuda de las mutuas. En este sentido también me gustaría comentar, pues, que desde la mutua y de la patronal siempre estamos intentando hacer esta propuesta de una mejora y unas mayores, digamos, competencias de la mutua para dar el alta en casos incluso de contingencia común en algunos procesos, como por ejemplo psicología y traumatología. De momento esto no es una propuesta que eso nos ha comprado, no es una propuesta que tiene rechazo por parte de otros actores, ¿no?, en la gestión de la incapacidad temporal, pero ¿qué pasa con las largas duraciones? Y es muy importante comentar esto porque al final ahí el control lo tiene el INS. Nosotros no podemos dar el alta como mutua en los procesos de más de un año y hemos visto que estos son procesos que se han duplicado y ahí tenemos un cuello de botella que pues cada vez es más grande y cada vez nos dificulta también pues cualquier tipo de gestión. Mm. Por alusiones también has hecho varios comentarios. Uno es sobre el tema del complemento de IT, ¿no? El cómo los convenios colectivos a través de complementos de IT. Bien entendemos que los complementos de IT nunca han sido propuestas de las patronales en los convenios colectivos. Normalmente ha sido parte de negociaciones y la propuesta siempre ha venido de la parte social, generalmente. En este sentido, te lo digo un poco desde nuestro papel de negociadores de convenio, la extrema dificultad en un proceso de negociación que la parte social acepte
modificaciones en este sentido, incluso cosas que vienen heredadas pues, de tiempos donde, como tú bien decías, en los gráficos, el tema del absentismo se convierte en más o menos problema en función del estado de la economía, ¿no? De la tasa de paro, en definitiva, ¿no? Esa relación inversa que comentabas. Entonces, cuando a veces se introducen determinadas medidas en momentos donde no parece que sean un problema, pues no se terminan convirtiendo en un problema después y es difícil de quitarlos. Ahí no sé si como idea para nosotros, para los negociadores de convenios a escala baja, sería de gran interés vuestra intermediación con las patronales a nivel nacional en el acuerdo marco de negociación colectiva. Es decir, que ciertas medidas que tengan que ver con el ámbito de la negociación colectiva y que sea muy difícil gestionarlas en el último escalón, podría ser interesante su negociación a más nivel. Es decir, en estos acuerdos marcos de negociación colectiva podría ser un referente además para que el impacto de ese tipo de acuerdos fuera mayor. O sea, es que os invito de alguna manera a que también hagáis este traslado a COE y que se vea la posibilidad un poco de tomar medidas que sean de tipo más generalistas, transversales y de mayor impacto en lo que es en la economía general. Ujú. Sí, Y, sí. y bueno, por mi parte, hablabas, sí, un tema más. Hablabas en base, si alguien quiere hablar, por favor, no dudéis en trasladarnos cuestiones. Hablabas que el otro gran problema es el tema de la ética. En Mm. las propuestas de cómo gestionar esto, quizás es el tema que menos se ve. Pero sin embargo es una de las principales causas y no sé ahí si querías extenderte un poquito más y darnos algún tip. Ujú. Primero me gustaría hacer un ejemplo, dar un ejemplo sobre el tema del convenio y el complemento de la IT. Ujú. Fijaos que en el sector público, ¿qué pasó en 2012 cuando se quitó este complemento? Es cuando hemos observado una reducción de la incapacidad temporal por contingencia comunes en el sector público, incluso por debajo del sector privado. A partir de 2018, cuando se ha vuelto a reponer, pues hemos visto una ascendencia, una tendencia muy positiva, de hecho creciente, del absentismo en el sector público, ¿no? Que eso también lo indica el propio estudio de AIREF, tanto como el nuestro. Entonces, se puede ver muy bien qué hace realmente esta modificación de complemento en comportamientos en contingencia común, ¿no? La Sí, sí. contingencia profesional se queda intacta a lo largo de este tiempo, ¿no? Esto es un experimento natural que hemos observado en España. Sí que es verdad que es un proceso difícil porque se trata de una negociación colectiva y es verdad que es uno de los temas que nos consta que son más difíciles de tocar, ¿no? En las negociaciones colectivas. Pero hay empresas que sí que lo han hecho y, de hecho, han invertido ese dinero del complemento en prevención de riesgos, en otro tipo de variable, pues que ha funcionado y se ha reducido también el absentismo. Conste que, por supuesto, las Mm, cifras que das no responden tampoco nada más que a la lógica que ya vemos en la operativa. Completamente de claro. acuerdo a que el Y, complemento de IT mm, por contingencias comunes es un claro incentivo a extender o a propiciar el absentismo. sí, sí, Una sí. duda. Y el tema, Mi ujú, comentario venía un poco en la dificultad claro. bueno, pues de reducirlo a nivel convenio. Sí, sí, sí. Y el tema de ética, brevemente, pues claro, yo creo que aquí estamos ante un problema de sociedad también. Y esto también lo hemos concluido con otro estudio en el cual hemos colaborado con la Asociación Valenciana de Empresarios y la Fundación ETNOR, que es una fundación de ética de empresas, que hemos observado que se trata de un problema a todos los niveles, ¿no? Al final se trata de una cultura de esfuerzo que queremos fomentar y promover, ¿no? Y por eso es tan importante no olvidarnos del pilar este de relaciones justas. Diría que lo que hemos comentado, el pilar rojo que tenemos en nuestro modelo. Tenemos que saber y tener claras las reglas de juego y valorar a las personas que sí que aportan y que tienen comportamientos éticos con nuestra empresa y hacia sus compañeros también. Porque lo que nos está pasando es que tenemos empresas que evidentemente si no hay consecuencias tras unos comportamientos no adecuados en relación con la gestión de la baja y las prestaciones de IT, pues otros compañeros van a seguir el mismo camino porque vamos a tener la envidia y vamos a tener por qué, si pues al final si ganamos lo mismo, no ir a trabajar y encima no hay ninguna consecuencia en mi empresa, pues evidentemente esto se nos va
a expandir en la propia empresa. Tenemos que intentar controlarlo y siempre desde el punto de vista de cuáles son las consecuencias que tiene nuestras ausencias, no solamente para nosotros, para la empresa, pero para los propios trabajadores, ¿no? Los compañeros que también se tienen, cada vez son más sobrecargados, ¿no? Por la falta del personal. Así que esto yo creo que el tema de ética tenemos que atacarlo desde un punto de vista organizativo, empresarial, pero también desde un punto de vista de sociedad. Ujú. Pues María, muchísimas gracias. Si eres tan amable y es posible compartir el estudio del que hablabas realizado con AVE y EDNOR, pues también sería de mucho interés para nosotros compartirlo con todos los asistentes en ese correo de agradecimiento posterior. Perfecto, muchísimas Muchas gracias, por gracias. supuesto. Gracias a ti por la presencia. Y pasamos ahora ya al final de la sesión de la mano de María Lorenzo y María Dolores Maeso. Hoy sois todas María, ¿eh? No ha habido excepción. Bueno, Ana eres la excepción. Bueno, María Dolores Maeso de la firma Avanta y María Lorenzo Martínez de Implas nos van a presentar un poco las conclusiones de este estudio que además también vamos a incluir en ese correo de agradecimiento para que tengáis el estudio completo sobre prevención de riesgos laborales, en particular prevención y control de la exposición a agentes químicos, cancerígenos, mutágenos y reprotóxicos en los procesos de transformación de plásticos. María Dolores Maeso de Avanta es nutricionista, su interés por la prevención de la salud le llevó a especializarse en PRL, desarrollando una visión integral sobre el bienestar del entorno laboral desde 2022. Forma parte de Avanta Prevención, especializada en higiene industrial. Participa activamente en evolución y control de riesgos higiénicos en distintos sectores productivos y ha obtenido el premio al mejor trabajo final de máster de higiene industrial otorgado por la Invasat. Invasat, que por otro lado es un organismo con especial relevancia en este estudio que estamos realizando y las conclusiones del mismo. Por otro lado, María Lorenzo Martínez de Implas, que comenzará ella la parte de la presentación, es doctora química por la Universidad de Valencia, licenciada en Ciencias Ambientales y máster en Comunicación, Toxicología y Sanidad Ambiental. Cuenta también con una sólida trayectoria como investigadora en centros nacionales e internacionales de prestigio, como la Universidad de Toronto, el CSIC o la propia Universidad de Valencia, y durante su etapa académica su investigación se centró en el estudio de los contaminantes emergentes y su impacto en la salud y el medio ambiente. Actualmente trabaja como líder del departamento de cromatografía de Implas, coordinando actividades de I+D aplicada, transferencia de conocimiento, colaboración con empresas en el ámbito de la salud, seguridad del consumidor y la sostenibilidad. Así es que nadie mejor que María y María para contarnos hoy las conclusiones de este estudio, que como veréis no vamos a profundizar en todo su detalle, sino a contaros un poco el esquema a través del cual se ha hecho, cuáles han sido un poco las principales conclusiones y también cómo podéis utilizar el informe, bueno, pues para análisis de procesos personalizados un poco de vuestras propias organizaciones. Sin más, María, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Cristina, y buenos días a todos. Bueno, pues voy a empezar yo con esta primera parte del estudio de prevención y control de la exposición a agentes químicos, cancerígenos, mutágenos y reprotóxicos en los procesos de transformación de plásticos. Veremos muy brevemente los procesos y cómo se produce la degradación térmica, los riesgos asociados a estos agentes CRM, la validación de materiales más utilizados que hemos hecho tras la selección que ha realizado AIMPLAS y, por último, qué tipo de sustancias CMR podemos ver en estos materiales que hemos estudiado. Bueno, como todos sabéis, la transformación de los plásticos es una etapa clave en la cadena de valor porque convierte al final las materias primas poliméricas en objetos que son muy útiles para sectores tan diversos como el envase, la automoción, la medicina o la electrónica. Los métodos más comunes, como bien sabéis, para transformar los plásticos incluyen el moldeo por inyección para fabricar piezas de geometría compleja con más precisión, la parte también de extrusión para crear perfiles, tuberías o lámina continua, el soplado, sobre todo para envase hueco, y el termoconformado para bandejas y carcasas ligeras.
Cada técnica se adapta al tipo de material y al producto final. Los procesos de transformación los podemos automatizar y optimizar controlando pues, aspectos como la temperatura, la presión o la velocidad, lo que hacen que sea una producción eficiente, de buena calidad y que las propiedades finales de los materiales pues, tengan la resistencia, el acabado o la estabilidad que buscamos. Además, es muy importante también el tema de que se añaden aditivos, colorantes o refuerzos que mejoran las características específicas de los materiales finales. Aunque luego veremos más adelante que esta adición de sustancias también puede provocar luego la emisión de otras sustancias que pueden ser potencialmente tóxicas. Por último, también hay que tener en cuenta que la industria va avanzando hacia procesos más sostenibles, entonces cada vez es más habitual el uso de materiales reciclados, de bioplásticos o de que la eficiencia energética sea un punto importante a la hora de elegir nuestros procesos de transformación. ¿Cuáles son los factores que incluyen e influyen más en la emisión de estas sustancias? Bueno, pues estos son algunos de los más relevantes, entre los que encontramos tiempos de residencia largos o purgas frecuentes, en el caso, por ejemplo, de la inyección. Muy importante reacción química, como comentaba en la diapositiva anterior, que cómo reaccionas esos aditivos, esos colorantes o esos refuerzos que añadimos a los materiales con las temperaturas, las presiones y los tiempos de residencia, ya que pueden interactuar entre ellos o degradarse y generar sustancias. Luego también es muy importante el control de las temperaturas, ya que cuando son excesivas pueden generar la emisión de compuestos. Esto es algo habitual en la extrusión. También pues averías o los mantenimientos de maquinaria que no se realicen a tiempo o que no se realicen adecuadamente pueden producir emisión de sustancias. El uso de materiales reciclados porque no conocemos el perfil térmico de los materiales o porque pueden contener impurezas. Y también pues otros aspectos como una ventilación deficiente o el tema de la humedad, que es importante sobre todo en el PET y en el policarbonato. ¿Qué son las CMR? Vale, pues las CMR son agentes químicos que podemos clasificarlos como las que tienen la C son cancerígenas y son las que potencialmente podrían provocar un cáncer. Luego tenemos la M, que serían las mutágenas, que son las que pueden alterar de alguna manera el ADN. Y luego, por último, estarían las de la R, que son las reprotóxicas y son las que pueden afectar en las diferentes etapas del desarrollo fetal o bien en la fertilidad. Normalmente están incluidas en el reglamento CLP de clasificación, etiquetado y envasado de sustancias químicas peligrosas y también están recogidas en las normativas de prevención de riesgos laborales. ¿Por qué son importantes? Bueno, pues estas sustancias se ha visto con diferentes estudios que pueden producir efectos graves y a largo plazo. También la exposición ocupacional puede ser relevante en los procesos industriales. Siempre suelen estar en el foco suelen ser la prioridad a nivel normativo porque requieren una evaluación y un control específico. Se deben sustituir siempre que sea técnicamente posible y luego, sobre todo, y es por el tema por el que estamos hablando hoy aquí de esto, es por el impacto que tienen en la vigilancia de la salud de los trabajadores. Para validar los materiales más utilizados, hemos hecho un análisis de los informes emitidos por los organismos de prevención de riesgos laborales, tanto del Instituto francés como del INS, del Instituto Español. Y además hemos hecho una revisión de todos los estudios previos realizados por AIMPLAS para así poder validar un total de 5 materiales plásticos que consideramos de especial relevancia. Entre los plásticos más utilizados en el sector de transformación de la Comunidad Valenciana, hemos hecho la selección de los que aparecen marcados en verde. Y a continuación voy a explicar el motivo de esta selección, que en primer lugar es por el tema de representatividad sectorial. Las poliolefinas como el polipropileno, el polietileno de alta y de baja densidad, así como el poliestireno, están asociados a los grandes flujos de transformación que fundamentalmente son en el sector del envase.
Y luego se ha seleccionado también el policarbonato al tratarse de un material más técnico que abarca procesos, temperaturas y paquetes de aditivos distintos, para así poder tener una idea de la diferencia entre emisión de sustancias que pueden tener los plásticos más commodities con respecto al policarbonato. También hemos querido cubrir los procesos más típicos con escenarios de exposición distintos, pues las poliolefinas sobre todo están más relacionadas con extrusión de film lámina, luego inyección para el polipropileno, soplado para el PET o para polietileno en envase industrial, el termoconformado que es sobre todo poliestileno y PET y a veces polipropileno y luego también pues extrusión de lámina técnica con el policarbonato. También importante al incluir químicas de composición tan diferentes, pues al final va a haber otros tipos de auxiliares de proceso y aditivaciones que van a emitir sustancias distintas. Y por último, también nos hemos querido centrar y tener en cuenta esta presión regulatoria y de mercado que se concentra sobre todo en el sector envase y en esos cambios de materiales para reducir los materiales multicapa o incluir más materiales reciclados. La identificación de estas sustancias CMR en materiales plásticos es clave para prevenir riesgos y proteger la salud de los trabajadores. Estas sustancias se pueden producir por el calor que puede descomponer los plásticos generando compuestos químicos. Las sustancias más relevantes detectadas en cada uno de los materiales estudiados han sido, en el caso del polipropileno, pues aldehídos de bajo peso molecular, hidrocarburos aromáticos y sustancias orgánicas volátiles como las cetonas. En el caso del polietileno, pues igual, sobre todo aldehídos y bencenos, muy similar al ser poliolefinas, las sustancias son muy similares. En el PET, pues el azataldehído, compuestos aromáticos como el benceno o el 2-metil-1,3-diosolano. En policarbonato, pues sobre todo vemos el tema de compuestos fenólicos como el bisfenol A. Y en poliestireno tenemos el propio monómero, el estireno, sustancias volátiles como benceno, tolueno, etilbenzeno y sileno, los BTX, y luego también aldehídos aromáticos. Los aditivos, los materiales reciclados y las tintas pueden además generar compuestos secundarios que tengan un riesgo adicional. Estas sustancias pueden venir, por ejemplo, tenemos el caso de las aminas aromáticas primarias que pueden venir de las tintas o de oleamidas como el limoneno que pueden venir de usos anteriores de los envases reciclados. ¿Cómo hemos identificado estas sustancias? Pues hemos identificado un total de 42 sustancias entre los informes recopilados por los institutos francés y español y el expertise de INPLAS. Estas sustancias son principales productos de degradación térmica de los materiales plásticos evaluados y de estas 42 sustancias, un 38% pueden ser potencialmente carcinogénicas, mutagénicas o reprotóxicas. Vemos en la tabla que, bueno, principalmente son aldehídos, cetonas, fenoles e hidrocarburos aromáticos como el BTX. Sin embargo, aquí podemos ver en la tabla las diferentes sustancias y en qué materiales aparecen, pero si vamos al detalle de a partir de qué temperaturas lo hacen, podemos ver que en realidad muchas de las sustancias aparecen en los materiales en temperaturas muy altas que no corresponden a los procesos normales de transformación. Entonces, la principal conclusión es que en condiciones industriales bien controladas podemos ver que el poliestireno y el policarbonato son los polímeros que potencialmente pueden emitir una mayor cantidad de estas sustancias, mientras que el polipropileno y el polietileno serían en un principio los más limpios, salvo degradación severa. Y como conclusiones de esta primera parte del estudio, nos quedamos entonces con que se han identificado hasta 42 sustancias que se pueden generar por la degradación térmica de los plásticos seleccionados, que aproximadamente el 38% presenta una clasificación CMR. Importante también que la mayoría de estas sustancias CMR se forman en temperaturas muy elevadas, en torno a los 450 grados, que en principio son superiores a las habituales en la transformación. Por tanto, en condiciones normales de proceso el riesgo potencial se considera más limitado, pero no podemos decir que es despreciable, como comentará ahora la compañera María Dolores.
También muy importante el tener en cuenta que los aditivos, las tintas y los tratamientos superficiales pueden generar otros compuestos secundarios que también puedan tener cierta toxicidad y que la presencia de materiales reciclados también puede incrementar pues, la complejidad y la variabilidad de las emisiones. Y ahora a continuación pues os dejo con María Dolores que se va a encargar pues de daros esas recomendaciones para evitar que se puedan emitir estas sustancias y que puedan afectar durante el proceso de transformación de los plásticos. Muchas gracias, María. Permíteme que te introduzca. María Dolores Maeso, Avanta, lo habíamos hecho ya, va a presentar la segunda parte de este estudio que vamos a compartir con vosotros después. Habíamos hecho la presentación antes. Gracias, María. Buenos días, gracias a las dos. Eh, a ver, ya se está viendo. Vale. La parte del estudio de lo que yo estoy encargada, tenéis que tener en cuenta de que es bastante extensa. Por lo tanto, ahora mismo lo que vamos a exponer en esta presentación son pequeños tips y pequeños consejos que podemos tener luego en cada una de nuestras empresas. Si queremos profundizar y queremos hacer una gestión proactiva de que lo que es la prevención de riesgos laborales. Entonces, la primera parte es qué es un riesgo higiénico. En todas las industrias tenemos riesgos y casi siempre nos estamos centrando en algunos tipos de riesgos como pueden ser los de seguridad o los de ergonómicos. ¿Por qué? Porque van muy ligados normalmente a lo que es el absentismo, porque hay incapacidades, hay accidentes de trabajo o hay algunos tipos de enfermedades profesionales como pueden ser túneles carpianos o similares que nos dan muchísima representatividad. Pero ¿qué pasa con el riesgo higiénico? Pues lo veremos en un pequeño detalle. Luego, ¿cómo evaluaremos el riesgo higiénico? ¿Dónde se generan, aunque ya lo ha dicho María, los CMRs? Y luego algunas medidas técnicas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el riesgo higiénico? Pues en prevención, lo que decíamos, muchas veces nos centramos en el foco de la seguridad industrial. ¿Por qué? Porque es muy visible un accidente de trabajo, es muy visible cuando una persona se corta, pero no es tan visible cuando una persona, después de muchos años en una actividad laboral, acaba desarrollando una enfermedad profesional. Entonces, tenemos que visualizar la prevención como una visualización integral de todos los riesgos. Por lo tanto, tenemos que también cubrir no solo los riesgos de seguridad, no solo los riesgos de economía, sino también los psicosociales que están ligadas, como han dicho anteriormente, a parte de las bajas de contingencias comunes también, y también a la higiene industrial, que es el caso de las enfermedades profesionales. Dentro de la higiene industrial tenemos tres grandes riesgos o mejor dicho, tres grandes grupos de agentes que nos crean riesgos. Son los agentes físicos, los químicos y los biológicos. Los físicos son fáciles, son por la energía de cómo se comportan. Los biológicos son los agentes como podíamos ser hace unos años el COVID-19, pero ahora podría ser algunos tipos de microorganismos como puede ser la listeria en otro tipo de empresas. Y por último tenemos los químicos. Los químicos son los más usuales dentro del trabajo y muchas veces son infravalorados porque estamos muy acostumbrados a ellos, estamos muy acostumbrados incluso en nuestra perspectiva de casa, de utilizar ciertos productos químicos todos los días sin darnos cuenta los riesgos que ellos pueden derivar, ¿vale? Las vías de entradas de los riesgos de los agentes químicos a nuestro organismo son cuatro. Son la vía dérmica, la respiratoria, la oral y la parenteral. Es decir, por piel, por inhalación, vía alimentos, agua contaminadas y parenteral, que es por medio de pinchazos, cortes o, u otros tipos. Una vez dicho esto, sabemos que ya hay agentes, puede haber agentes químicos en nuestras empresas. Bueno, pues sabemos que puede estar. ¿Cómo podemos evaluarlos? Bueno, pues debido a la peligrosidad que tenemos, lo primero que tenemos que saber es, identificados los productos que vamos a utilizar como materia prima, es disponer de las fichas de seguridad, tanto de las fichas de seguridad de esas materias primas como de los aditivos en el caso de que vayamos a utilizar algún tipo. Muchas veces lo que nos pasa es que cuando los técnicos de prevención solemos ir a las empresas, puede pasar que nuestras empresas les piden al proveedor las fichas de seguridad y estas fichas están incompletas. No está toda la información que necesitamos para hacer bien o para empezar con todas las circunstancias encima de la mesa y poder hacer un estudio más completo.
Por lo tanto, a veces, ¿qué hacemos los técnicos? Pues como ha dicho María, nos dirigimos al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el español, o al Instituto francés. En otros términos también nos podemos dirigir a literatura científica, pero normalmente estos dos grandes institutos nos ayudan muchísimo. ¿A qué nos ayudan? A identificar sobre todo el agente químico que tenemos que ponerle el foco. ¿Es lo mismo ponerle el foco a un cancerígeno que a otro tipo de agente químico? No. Lo que pasa es que si hacemos el foco en el agente químico cancerígeno, al final, que es un 38% más o menos de las sustancias que se identifican, ¿qué va a pasar? Que si ayudo a eliminar ese agente químico cancerígeno, seguramente también ayude a quitar parte de otros agentes químicos que no son cancerígenos, pero también son importantes de tener en cuenta. ¿Cómo podemos hacer este tipo de evaluaciones? Bueno, pues en prevención tomamos dos actitudes. Por un lado tenemos las evaluaciones higiénicas cuantitativas, que las establecemos por la norma UNE 689 del 2019, donde tenemos en cuenta los tiempos de trabajo, qué perfil tiene el personal trabajador, qué puestos ocupa, si hacen multitareas o no las tienen o no las hacen. Todo eso lo tenemos en cuenta en ese tipo de informes. Y además también las complementamos con todas las obligaciones que dicta la norma, el Real Decreto, el 685, perdón, el 665 del 97 y sus modificaciones, que es el 612 del 2024. Estos reales decretos nos dicen que aunque nosotros evaluemos una vez el riesgo de agentes químicos, ya sea cancerígenos o de otro tipo, no es importante hacerlo una vez, sino que lo tenemos que hacer de forma repetida en el tiempo. Y la periodicidad pasa a ser anual, este tipo de evaluaciones. Entonces, como ha dicho María, ¿dónde se pueden generar estos agentes químicos? Bueno, pues tenemos diferentes tipos de proceso: la extrusión, la inyección y el reciclado. Claro, ¿qué pasa? En inyección y en extrusión podemos intentar controlar algunos tipos de factores que nos ayudan, como puede ser la temperatura. Pero aunque tengamos muy en cuenta las temperaturas, sabemos que hay ciertos contaminantes que sí o sí se van a liberar, como son los aldehídos. Entre ellos está el formaldehído y el acetaldehído. Esos dos tipos de aldehído están marcados directamente como cancerígenos. Por lo tanto, si yo sé que voy a hacer ciertos procesos con ciertas temperaturas, se puede asumir, se puede prever de forma más taxativa para proteger la salud del trabajador, que voy a tener una liberación de contaminantes, que en este caso son cancerígenos. Por lo tanto, ¿qué es importante? Saber que a lo mejor ya los tengo de origen y por lo tanto todo el proceso de conformación del plástico tengo que pensarlo de tal manera como para reducir al máximo todos los tipos de riesgos y todas las emisiones que pueden haber de estos contaminantes al ambiente. Por otro lado, el reciclado es muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una materia prima que una materia que ha sido varias veces utilizada y reciclada. Al final acabo arrastrando ciertos aditivos o ciertos compuestos que no son deseables, que pueden ayudar a que haya una mayor liberación ambiental. Por otro lado, los atascos que pueden producirse en las máquinas, en los puntos calientes, los procesos de purga, los procesos donde hay material carbonizado que tengo que quitar de la máquina para que pueda seguir mi actividad laboral, son muy importantes. ¿Por qué? Porque luego en el estudio que lo tenemos identificado, que en los procesos de purga y en los procesos donde hay un mantenimiento, existe mayor presencia de esos contaminantes, aunque sea durante un tiempo mucho más pequeñito, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que vigilar, por un lado, son las señales de alerta. Las señales de alerta no hace falta que sean de una máquina, no hace falta que sea un pilotito o un ordenador que me está diciendo se ha sobrepasado una temperatura, que nos vendrá bien esa información, pero también tenemos que hacerle caso a otro tipo de señales de alerta que nos pueden dar nuestros propios trabajadores o trabajadoras, como pueden ser: de pronto hay un olor dulzón, irritante, alguien se queja de que tiene la piel irritada, de pronto hay gente que está tosiendo con más frecuencia de lo que era normal, y esos pueden ser pequeños indicadores de que algo está pasando con mi sistema de producción y por tanto algo puede estar pasando con la liberación de sustancias al medio ambiente. Además de todo esto, si atajamos todos estos problemas desde el principio, podemos pensar que a futuro vamos a tener menos bajas y menos faltas al trabajo derivados de pequeños procesos de irritaciones o
o de intoxicaciones en menor medida. Tenemos que tener claro, además, que desde el punto de vista de la prevención, cumplir con los valores límites ambientales que existen y que están tipificados en documentos que tiene el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, como puede ser los límites de exposición profesional. En este año lo tienen que publicar, ahora en febrero del 2026. Cumplir con esos valores y quedarnos por debajo no quiere decir que sea un riesgo cero. Significa que en ese momento estamos en esa fotografía. Pero no podemos ver una fotografía simplemente, tenemos que tener en cuenta que al final lo que ocurre cada día en nuestra empresa importa. Una fotografía es algo fugaz. Lo que nos importa al final es si grabamos un vídeo. Y para grabar un vídeo lo que tenemos que hacer es ser constantes. Por lo tanto, significa que tenemos que ser poco a poco, implementar mejores medidas y mayor rastreo en todos estos temas dentro de nuestra empresa. Si nosotros, además, ya hemos realizado algunos estudios higiénicos en nuestras empresas y tenemos un punto de partida, va a ser mucho más fácil que si todavía no hemos empezado y estamos desde cero, ¿vale? Por lo tanto, unas orientaciones técnicas específicas para el sector tendrán que tener siempre en cuenta también vuestras empresas. Y no es lo mismo hacer proceso de extrusión que proceso de inyección. Tampoco es lo mismo cuando en una misma empresa se dan todas las situaciones a la vez y es la misma persona la que está en todas las situaciones a la vez. Desde esta de la parte de extrusión o inyección, que también es un mozo de almacén, como puede ser el personal de mantenimiento. No se pueden equiparar todas las empresas. Por eso las medidas que se tienen que poner en práctica tienen que estar especificadas para ellas, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta en qué punto estoy dentro de mi empresa, tengo informes higiénicos hechos, conozco todo esto por parte de mi servicio de prevención, podemos intentar hacernos una idea de cómo podemos avanzar, ¿vale? Imaginad que ya tenemos hecho algún estudio higiénico en nuestras empresas y sabemos que hay formaldehído normalmente se emite en cualquier tipo de los procesos. En esos estudios, los técnicos de prevención hacemos unas conclusiones basadas en unos índices que son índices de exposición. Si yo cogiese esos índices de exposición, ¿cómo los puedo interpretar? Porque al final cojo un estudio higiénico de un técnico y muchas veces no lo entiendo. Dicen, sí, necesitas más mediciones, necesitas poner más sistemas de medidas preventivas, pero ¿en qué punto estoy? Bueno, pues si cogiésemos el formaldehído, por ejemplo, y nos dijesen en un estudio higiénico que tenemos un índice de exposición de 0,074, ¿en dónde nos encontraríamos? Nos encontraríamos en el rango naranja más oscuro. Ese rango naranja más oscuro lo podemos ligar después con un tipo de medidas preventivas. Medidas preventivas que siempre tenemos que tener en cuenta de que habría que poner en marcha en nuestras empresas. Pero claro, ya no es lo mismo que yo me encuentre en una franja de un 0,074, teniendo en cuenta el formaldehído, que en una franja de menos de 0,03. ¿Por qué? Porque me da la sensación, o sea, me da la sensación, no, perdón, nos puede dar la visión de que las medidas implantadas en nuestra empresa están llegando y están siendo efectivas. Vamos reduciendo poco a poco los índices de exposición, con lo cual vamos mejorando poco a poco la exposición y bajamos el riesgo de los trabajadores a estar expuestos a esas sustancias, con lo cual, al final, que es lo que nos tiene que es nuestra meta, es evitar que un trabajador o una trabajadora sufra un cáncer de origen profesional, ¿vale? Un cáncer, una mutación genética o efectos tóxicos para la reproducción, pero están todos englobados dentro de la misma normativa, ¿vale? Una vez que tenemos eso, nos podemos ir a la otro tipo de tablas, ¿vale? Este tipo de tablas se encuentra en el estudio que es un poco más extenso que hemos hecho desde Avanta Prevención. ¿A qué niveles de cancerígenos, mutágenos o reprotóxicos está expuesta mi plantilla? ¿Es a un solo cancerígeno? ¿Es a varios cancerígenos? Vale, si es a varios cancerígenos, lo suyo sería tener que sumar todos los índices. ¿Para qué? Para tener de verdad una visión global de la situación de los trabajadores. ¿Puedo poner en práctica más medidas preventivas? Si yo estoy en la parte naranja, obviamente tengo que meter más medidas preventivas que si estoy en la parte amarilla, en la amarilla clarita. En la amarilla clarita nos damos cuenta de que estamos en una situación un poquito más de bajo control, pero seguramente aún así podamos hacer mejores cosas o más cosas, como poner filtros que capten ciertos contaminantes, aumentar las extracciones, aumentar las ventilaciones o diferencias, ¿vale?
Eso sí, nos tiene que quedar muy claro que si estamos en un índice por encima del número uno, que es la unidad, quiere decir que estamos en una situación muy peligrosa. Por lo tanto, es urgente poner ya medidas preventivas y parar de cierta forma la actividad que no pueda conllevar un riesgo para la persona trabajadora. Una vez dicho esto, ¿qué tenemos? Pues características técnicas de la zona de producción. Claro, muchos de nosotros tenemos empresas que ya llevan ahí en esa nave durante muchísimos años, 20, 30 años. ¿Es posible agrandar la nave? ¿No es posible? Pues si no es posible, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Entonces, si tenemos que trabajar con lo que tenemos, una de las premisas que tenemos que tener en cuenta es evitar siempre la recirculación del aire. Siempre tenemos que aportar aire limpio dentro de la fábrica y nunca usar ventiladores que lo que hacen es esparcir los agentes químicos, por lo tanto pueden conllevar que más personas están expuestas. Por otro lado, otra de las medidas que también tendríamos que tener en cuenta es si tenemos parte de fábrica y parte de oficinas, podemos distanciarlos de alguna forma, podemos sectorizarlos, podemos hacer que la gente de oficinas nunca esté en la parte de fábrica. Si lo podemos hacer, podemos reducir muy drásticamente la exposición de personas a esos agentes químicos cancerígenos. Por otro lado, aumentar caudales. Muchas veces nos encontramos que las empresas ya tienen sus propias extracciones, ya tienen sus propias ventilaciones, pero ¿son suficientes? Pues a lo mejor no. Pero claro, para saber si sí o si no, lo que necesitamos son estudios higiénicos por un lado y por otro lado tenemos que tener la mano de empresas especializadas en el sector de la ingeniería de la ventilación que nos ayuden a comprobar si esos caudales son suficientes para lo que yo quiero conseguir, para mi objetivo final, ¿vale? Y luego, por último, también tenemos que comprobar si el diseño y la disposición de las máquinas dentro de mi nave puede aumentar o no el riesgo, si es un diseño óptimo, no solo óptimo desde el punto de vista de la producción, sino también óptimo desde el punto de vista de la prevención, ¿vale? Para evitar cualquier riesgo. Y al final, que tenemos que intentar tener una prevención proactiva. Es decir, si yo todo esto lo estoy teniendo en cuenta, si además he incluido dentro de mis máquinas algún tipo de alarma automática para que me diga cuándo se está calentando por encima de una temperatura que es peligrosa, puedo intervenir en ese momento y evitar que se siga liberando ese agente químico cancerígeno. Si yo tengo registros históricos y veo que en verano y en invierno es muy diferente la situación química, también me puede ayudar. ¿Por qué? Porque a lo mejor en verano hay más emisiones por culpa de que hay calor ambiental, ¿vale? Y a lo mejor trabajar a temperaturas más frescas dentro de la propia nave nos ayudan a que tengamos menos liberación de agentes químicos cancerígenos. Y luego, por otro lado, tenemos que también tener muy en cuenta las paradas técnicas de las empresas, que pueden ser en agosto donde hace más calor, ¿para qué? Bueno, pues si tenemos en esa época es donde más personas eh, pueden estar expuestas porque hay más liberación de agentes químicos cancerígenos, bueno, vamos a intentar hacer la parada técnica de la empresa en verano y así evito que muchas personas estén expuestas. ¿Por qué? Porque tendrán vacaciones, porque lo compensarán con alguna otra cosa o los turnos serán diferentes, ¿vale? Ahí también entra la gestión de las personas. Además de todo esto, una de los estaría incompleto hablar de todo lo que es el sistema de extracción y ventilación de lo que son las naves, que es uno de los temas más importantes, si no tenemos en cuenta lo que son las máquinas, ¿vale? Lo primero que deberíamos de pensar es en las máquinas que tengo dentro de mi empresa. ¿Son las máquinas correctas? ¿Las puedo adaptar? ¿Son máquinas que me dejan hacer todo, la conformación del plástico en un circuito cerrado en el cual el trabajador no tiene que estar expuesto? Porque si hay un circuito cerrado, entonces el trabajador está libre de la liberación del agente químico. Pero en muchos casos es imposible tener un circuito cerrado. Por lo tanto, tengo que pensar después en mis máquinas. ¿Mis máquinas de qué año son? ¿Las he adaptado correctamente a la reglamentación actual? La reglamentación actual en realidad es el Real Decreto 1215, es del año 1997. Ya en ese Real Decreto se nos habla de que las máquinas tienen que cumplir con unos parámetros de seguridad, no solo para atrapamientos o cortes, sino también para evitar que haya ciertas emanaciones o ciertas liberaciones de agentes o de proyecciones al ambiente. Por lo tanto, si yo tengo una máquina que acabo de comprar y la compro dentro de la Unión Europea, sé que esa máquina directamente
está adaptada a la reglamentación española. Pero si la compro fuera de España, lo que tengo que pensar es, vale, ¿cómo me viene esta máquina? ¿Qué tengo que hacerle a esta máquina para adaptarla completamente a mi sistema? ¿Qué tengo que hacer para evitar que esta máquina genere más emisiones? ¿Vale? Y eso es uno de los puntos más críticos dentro de las empresas. El tipo de máquina que se utiliza y cómo está adaptada a la reglamentación actual. Además, puede pasar que la máquina sí que esté adaptada, pero que las extracciones que cuenta la propia maquinaria sea insuficiente. ¿Se puede hacer algo? Sí, se pueden hacer cosas. Se pueden incluir, aunque en la foto se ve un poquito mal, como campanas por encima de las maquinarias que lo que hacen es captar todos esos agentes químicos. ¿Y qué hacen? Los expulsan a través de filtros o a través de sistemas de limpieza de aire. Pero lo más importante es captar cuanto más agente químico, mejor. ¿Por qué? Porque tenemos que tender a la no detección, a que no se pueda percibir que existe un agente químico mediante muestreos o mediante aparatos de medición continua. ¿Vale? Además de todo eso, como hemos dicho antes, tenemos que evitar las sobretemperaturas, tenemos que evitar que quede durante mucho tiempo el polímero dentro de la máquina. ¿Por qué? Porque se recalienta y emite más agente químico. Además de todo esto, tenemos otro tema que son dónde están situadas las materias primas. Muchas veces las materias primas se sitúan en campas o se sitúan en zonas donde no están protegidas de la humedad, de las lluvias. Es algo muy importante porque al final se ha visto que ciertos compuestos, ciertas materias primas pueden liberar más compuestos químicos si están mojadas, simplemente por ese hecho. Además, tenemos que vigilar que todas las máquinas tienen un mantenimiento correcto y que no tienen restos carbonizados. ¿Por qué? Porque si ya tenemos un resto carbonizado, va a aumentar ese tipo de liberación de agentes cancerígenos al ambiente. Tenemos que también evitar las mezclas incompatibles, por ejemplo, el PVC tiene cloro, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado de ese tipo de compuesto y no añadirle más cloro, no hacer que reaccione con cualquier tipo de aditivo que pueda liberar cloro al ambiente. El cloro no es cancerígeno, pero el cloro causa intoxicaciones y que la gente se tenga que ir muchas veces directamente a atención médica. Y por último, siempre revisar las extracciones localizadas de las propias máquinas que vienen incorporadas. A veces se taponan, hay restos, se quedan pegadas cositas y entonces no llegan a captar todo lo que podrían porque están taponadas. Muy, muy importante los mantenimientos de este tipo de maquinaria. Por otro lado, como buenas prácticas de trabajo, ¿qué podemos hacer? Podemos implementar dentro de nuestras empresas, aunque no sea necesaria para ese día, para esa producción, momentos de purgas obligatorias. ¿Dónde? Donde mejor me venga a mí dentro de la jornada laboral, antes, en mitad o después. ¿Para qué? Para asegurar que esa máquina ya tenga hecha la purga y por lo tanto no se hace mientras que los trabajadores y trabajadoras están en su jornada laboral. Y le estoy evitando que en ese momento de purga estén expuestos a ciertos agentes, como puede ser el bifenol A o el acetaldehído, que también se libera mucho en purgas. Por otro lado, cuando haya personas que necesiten realizar ciertos ajustes en las maquinarias, deberé de vigilar y deberé de ver que esas personas tienen ese permiso para trabajar en ese área en concreto con esos mantenimientos de esas máquinas en temperaturas calientes. Además, si llevo un registro de las incidencias térmicas, de que ciertas máquinas se calientan más durante ciertos momentos del día o durante ciertos meses del año, me puede llegar a dar algún tipo de información de ver de, a lo mejor es que esa máquina no es la más idónea para trabajar ese tipo de compuesto. O a lo mejor puedo implementar alguna mejora en esa maquinaria para evitar esas incidencias térmicas que al final liberan agentes químicos al ambiente. Y por último, la formación práctica al personal de la máquina. Tenemos que tener muy bien educados, de alguna forma dicho, a las personas que trabajan con ese tipo de maquinaria. Saben perfectamente o sabemos perfectamente que hay más liberación de ciertos contaminantes en una zona de maquinaria que en otra. Pues si tienen que estar utilizando esa máquina, a lo mejor hay que especificarles que durante ciertos procesos se queden en un lado y no en otro. ¿Vale? Por último, una clave práctica
y para cumplir totalmente con la normativa, ¿qué sería? Bueno, pues ya sabemos que hay en ciertos procesos que se van a liberar sí o sí agentes químicos cancerígenos, mutágenos o reprotóxicos. Con lo cual, ¿qué es mi punto de salida si no he hecho nunca ninguna medición higiénica? Bueno, medir higiénicamente, hacer evaluaciones cuantitativas. Las cualitativas no nos sirven. La reglamentación actual, con todas las evaluaciones cualitativas que hay, lo que dice es que se debe de hacer una evaluación cuantitativa siempre que se trate de agentes químicos cancerígenos. Por otro lado, implementar todo lo que nos dice el Real Decreto 665 del 97, que es el específico de agentes cancerígenos dentro de nuestras empresas. Es decir, ahí nos dicen cosas como cómo deben de ser las pausas, si tiene que haber cierto tiempo de aseo para el trabajador o otro tipo de situaciones que se nos puede dar en nuestra empresa. Bueno, pues tendremos que ponerlo en práctica. Además de eso, ya tengo la evaluación hecha higiénica entera del año pasado. Bueno, pues anualmente tengo que revisar que esas condiciones, si siguen iguales, han empeorado o han mejorado. Y si en algún momento del año he introducido mejoras, tengo que también comunicárselo a la parte de prevención. ¿Para qué? Para que me ayuden a ver qué foto tengo en este momento, si he mejorado o he empeorado con las medidas que he metido dentro de mi empresa. Además, otro de los estándares es que, ojo con las personas embarazadas, ojo con los trabajadores sensibles. Tienen medidas de protección específicas dentro de prevención de riesgos laborales siempre que haya agentes cancerígenos, mutágenos y reprotóxicos. Por lo tanto, a lo mejor tengo que adaptar el puesto de trabajo a esas personas para que no tengan esa exposición. Y por último, documentar todos los controles técnicos que haga, todos los resultados. ¿Por qué? Porque eso me va a dar una visión global de en qué estado se encuentra mi empresa. Y esperemos siempre que nuestro estado sea de cuando hacemos cualquier tipo de medición, siempre que lleguemos lo más cerca al cero posible y lo más lejos del uno. Porque cuanto más cerca del cero estemos, mejor estará dentro, ¿no?, la situación dentro de nuestras empresas para nuestros personales y mejor será al final y menos tasa o posiblemente menos tasa de enfermedades profesionales podamos tener ligadas al sector. ¿Vale? Uy, perdón. Cristina, estás silenciada. Gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias María por vuestra presentación hoy aquí de este estudio, que como os decíamos vamos a compartir con todos vosotros el estudio completo que nos ha servido esta presentación pues para ver un poco cómo analizarlo, cómo interpretarlo, cómo hacer uso a nivel individual en función de cada uno de vuestros procesos. Nos había llegado una consulta específica para este tema. Vamos a resolver esta consulta y finalizaremos el webinar por hoy, ¿vale? Porque vamos a poner a disposición también vuestros contactos a los participantes y nos hemos ido levemente de la planificación de tiempo. La pregunta es la siguiente. Según la situación actual del dióxido de titanio, número CAS, óxido amarillo de antimonio, níquel y titanio, con una numerología CAS también, 8007, 189, el rutilo base de cromo, el antimonio y titanio, también con un número CAS, en colorantes mezclados en polietileno, que es triturado y podría generar partículas inhalables o respirables. Bueno, no sé si este tipo de consultas son precisamente las que tienen que ir a mirar el estudio de manera detallada y la referencia quizás precisamente a este tipo de sustancias en particular, porque no se trataba de ir sustancia a sustancia. ¿Me equivoco, Marías? Bueno, por nuestra parte sí que es cierto que, claro, todo ese tipo de sustancias al final era imposible abarcarlo en la presentación tan cortita, entonces sí que es interesante que lean el estudio completo y sobre todo que si no queda resuelta la duda una vez que terminen de revisar el informe, que por supuesto que pueden contactar con nosotros, podemos realizar las determinaciones que sean necesarias para ver si hay presencia. Fenomenal. Os voy a agradecer, María y María, que nos mandéis, las tres, por favor, que nos mandéis vuestro contacto si estáis en disposición de compartirlo para consultas directas que pudieran llegar sobre las temáticas particulares que habéis hablado vosotras.
pues, temas no resueltos que en preguntas hoy no nos haya podido dar tiempo, o situaciones como comentabas ahora, María, de que en el estudio pues quizás no quede claro específicamente. Insisto también, entended que la capacidad de análisis del estudio ha tenido un alcance limitado en cuanto a número de sustancias que se han analizado, y habría que ver en particular respecto a esta consulta si estas sustancias están dentro de esa selección. La selección, desde luego, se ha hecho con el criterio de mayor impacto posible. Por lo tanto, entendemos que todo lo que no esté en el estudio es porque el impacto previsible es mínimo, aunque haréis bien en poder evacuar la consulta. Y bueno, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias, Ana. Gracias, María. Gracias, María. Gracias, María. Gracias también a María José, mi compañera, que ha estado coordinando en la sombra el estudio realizado por Emplas y por Avanta, y coordinando entre ellos el resultado del mismo. Y bueno, y a todos vosotros, gracias por asistir hoy también a este webinar. Os invito a la próxima sesión, que será de tipo presencial. Hablaremos sobre eficiencia energética. Será el 26 de marzo en Caixa Popular, y estáis todos más que invitados. De todas formas, recibiréis a través de circulares informativas de la asociación información sobre esta convocatoria, y también para que os inscribáis. Y sin más, muchas gracias a todos. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Un saludo. Gracias. Adiós, gracias. Gracias.